días, amada familia, amada iglesia. Damos gracias al Señor por permitirnos reunirnos por este medio un domingo más. Y hoy estamos de fiesta, iglesia, porque hoy recordamos que hace 2000 años más o menos, Cristo resucitó, Dios levantó con poder a Jesús y hoy está vivo, sentado a la diestra de Dios Padre, haciéndonos morada a cada uno de nosotros, iglesia. Quiero iniciar leyendo Lucas capítulo 24, versículos 6 y 7. Dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado, pero resucitará al tercer día. Y esa es la base de nuestra fe, iglesia. En eso creemos, que Cristo no se quedó allá en la cruz, no se quedó en la tumba, sino que Cristo vive. Cristo está a la diestra del Padre, y eso vamos a declarar en esta mañana, iglesia. Vamos a celebrar con todo nuestro corazón que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, que Cristo tomó las llaves de la muerte y del infierno y resucitó. El Padre lo levantó con poder, y por su resurrección tenemos la esperanza de que algún día los muertos en Cristo también resucitarán para encontrarse con Él y pasar una eternidad juntamente con Él. Amén, iglesia. Amado Señor, te damos muchas gracias. Gracias, Dios, porque levantaste con poder a Cristo de entre los muertos, Señor. Gracias, Jesús, porque tomaste las llaves de la muerte y del infierno y resucitaste con poder, Señor. Y gracias porque por tu resurrección hoy tenemos una esperanza, hoy tenemos libertad. Gracias, Jesús, porque tú pagaste el precio que nosotros merecíamos, Señor. Gracias porque nos libraste del pecado, de la muerte y de la esclavitud que el pecado traía, Señor. Te amamos, te bendecimos y declaramos que tú estás vivo, Señor. Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo explicar, te seguiré por la eternidad. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh, al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad, venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, sé exaltado. Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar.
nuestra libertad, Jesús. Tú rompiste las cadenas que nos ataban al pecado, al temor y a la muerte, Señor. Y hoy por ti somos libres, Jesús. Iglesia, ahora en esta canción quiero que desde su corazón le diga al Padre que Él es poderoso y que resucitó con poder, que Él es un Dios grande y que también le dé gracias por aquella muerte en esa cruz, porque allí cargó cada uno de nuestros pecados y nos acercó más al Padre. Señor, te damos gracias, Padre. Te pedimos que nos ayudes a serte fiel, Señor. Queremos vivir vidas santas y que no sea solo de una semana, Señor. Queremos ser sacrificios vivos, santos y agradables para ti, Señor. Declaramos, Padre, que tú, Señor, resucitaste con poder. Nos libraste del pecado, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu fidelidad y por tanto amor que tienes para nosotros, Señor. Declaramos que en todo tiempo tú eres Dios, Señor. En las circunstancias difíciles y en las que no son tan difíciles, Señor, tú sigues siendo Dios. Te pedimos, Padre, que nos des un corazón fiel para contigo, Dios. Queremos agradarte y darte gloria en todo lo que hacemos, Dios. Queremos responder a tu amor y a tu sacrificio, Señor. Y una vez más te damos gracias porque por tu resurrección, Jesús, tenemos la esperanza de que algún día ese mismo poder nos resucitará a los muertos en Cristo, Señor. Nunca he perdido una batalla, su nombre tiene todo el poder, sus palabras son espíritu y vida y dan aliento a mi ser. En el desierto Él es Dios y su gloria hoy podemos ver. Hay poder en su nombre, hay poder en su presencia, hay poder en su resurrección, hay poder en
sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús hay poder, en su nombre hay poder, en su presencia hay poder, en su resurrección hay poder, en su sangre hay poder, en su palabra hay poder, en el nombre de Jesús. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. El mismo poder que resucitó a Jesús me levantará, me levantará. Así es, Señor. Y hoy declaramos, Padre, que tú venciste la muerte, Dios, que tú eres Rey. Padre, hoy te damos gracias por haberte hecho carne, Dios, y haber venido, Jesús, a morir por nosotros. Hoy te bendecimos, Padre, y declaramos cuán hermoso eres, cuán hermoso fue aquel sacrificio, Dios. Y te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por tanto amor. Y te pedimos, Señor, que seas el Rey de nuestra vida, que vengas a reinar y nos guíes en todo, Padre. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor.
del Padre. Gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Jesús, porque nos libraste de la condenación, Señor. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso es su nombre, poderoso es su nombre, es el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso es su nombre, nada se iguala a él. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Poderoso es su nombre, no hay otro nombre. Gracias, Jesús. Gracias, amado Padre, y gracias, Espíritu Santo, que vives en nosotros. Gracias por este tiempo de alabanza, de adoración. Rendimos nuestras vidas delante de ti, nuestros corazones, todo lo que somos y lo que tenemos delante de ti, Señor. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que tú, Espíritu Santo, nos ilumines y nos guíes a toda verdad. Te amamos, Padre, te amamos, Jesús, y te amamos, Espíritu Santo, y hemos orado con el poder del Padre que resucitó a Jesús. Amén. Hola, muy buenos días para todos. Espero que estén en casita, juiciositos, viendo esta enseñanza y viendo qué es lo que Dios nos trae para el día de hoy. Hoy es un día súper especial. Hoy es de los días más especiales de todo el cristianismo, creo que de todo el año. Hoy es la cúspide de todo lo que nosotros celebramos como cristianos. Pero bueno, antes de ir a la palabra, quiero que oremos, quiero que le pedamos al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene de su palabra, que nos llene de su unción para poder transmitir un mensaje. ¿Listo? Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias por regalarnos un nuevo día de vida, gracias por regalarnos, Señor, aún cada circunstancia difícil, porque con ellas podremos ver tu mano, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, porque en su palabra, Señor, podemos ver cuál fue tu plan, cuál fue tu diseño, Señor, para la salvación de todo el mundo, Dios. Hoy es un día súper especial, Señor, porque hoy celebramos la resurrección de Jesús, y sin esa resurrección, Señor, nuestra fe sería vana. Así es de que te damos, Señor, toda la gloria y toda la honra. Llévanos a toda verdad, amado Padre. Te bendecimos, Dios, y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy es un día, de verdad, como lo decía en la oración, muy especial. Creo que de verdad que de los días importantes en el cristianismo es el día de la resurrección, el día cuando Jesús evidencia y muestra que el plan redentor de Jesús, de Dios y del Padre, ya llegó a uno de sus máximos niveles. Ahora, lo que queda por venir ya depende, también es de nosotros. Vamos a mirar. Quiero recalcarles lo que el viernes habíamos hablado. El viernes hicimos énfasis en lo que Jesús dijo en la cruz, y Jesús dijo consumado es, y ese consumado es tenía tres aspectos importantes, ¿no? Era el pago de una deuda, el servicio de un siervo hacia su amo, y cuando el sumo sacerdote verificaba el cordero que iba a ser inmolado en ese entonces. Entonces vemos a Jesús como sumo sacerdote y como ese cordero perfecto. Pero
aún así, cuando Jesús dijo consumado es, faltaban algunas cosas por cumplirse. En lo que a él atañe, ya casi que todo estaba hecho. ¿Qué era lo que faltaba? Cuando él entrega su espíritu al Padre, entonces le atraviesan con una lanza al costado, dice la palabra de Dios, y eso también había sido profetizado. Después de eso, también la palabra de Dios nos enseña que él sería sepultado en la tumba de un hombre rico. También estaba profetizado y eso sucedió. Y lo más importante, que resucitaría al tercer día. También había dicho, había una profecía que decía que ninguno de sus huesos será quebrado, y también se cumplió. Entonces hoy vamos al día de la resurrección. Vamos a ver qué implicaciones tiene la resurrección para nosotros, qué implicación tiene la resurrección para el cristianismo. Y es que la resurrección definitivamente es la piedra angular del cristianismo. Sin resurrección nosotros estaríamos hablando carreta. Esto no sería nada diferente a pura filosofía. Entonces yo quiero que miremos, mire, por ejemplo, hay religiones grandes, el budismo, el judaísmo, los mormones, todo ese tipo de religiones, ese tipo de cosas, muchos de ellos solo son filosofías, porque realmente sus líderes, quienes profesaron ser casi profetas, casi dioses, realmente dependían y necesitaban de Dios. Miremos por ejemplo lo que Mahoma dijo. Mahoma en algún momento llegó y dijo: si Dios no tiene misericordia de mí, entonces no tengo esperanza. Realmente él por sí mismo no podía hacer nada, dependía de Dios, ¿cierto? Pero mire lo que dijo Jesús: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Entonces era Jesús el que sentía misericordia de nosotros, él no la buscaba, él nos da la misericordia. Miremos lo que dijo Confucio. Confucio dijo, nunca dije que yo era santo. Y mire lo que dijo Jesucristo: ¿quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Miren la contradicción que había entre estos filósofos y fundadores de religiones que mueven muchísima gente, pero que a la hora de la verdad son solo filosofías. Buda dijo: soy alguien en busca de la verdad. ¿Y qué dijo Jesucristo? Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vemos cómo Jesucristo definitivamente marcaba una total diferencia frente a estos hombres religiosos. Pero ahí no paraba todo, porque aparentemente hubiese sido la palabra del uno contra palabras del otro. Resulta que los huesos de Mahoma, de Confucio, de Gandhi, de todos estos, ¿sí?, ahí están en su sepultura. Los de Jesús no. Jesús resucitó, y esa es la gran promesa que nosotros recibimos como cristianos. Esa era la esencia, esa es nuestra esperanza. La enseñanza de hoy le he puesto por título: la cruz, nuestro perdón; la resurrección, nuestra esperanza. Porque realmente eso es la esperanza, pero es una esperanza con certeza de que Dios cumplirá lo prometido. Yo les enseñaba el viernes todas las promesas, todas lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento, las profecías que Jesús cumplió, todo lo que se había dicho que él debía cumplir y lo cumplió. Y lo que está por venir acerca de la resurrección para ti y para mí, que hemos recibido a Jesús, se cumplirá a carta cabal. Y vamos a ir mirando cómo la palabra de Dios se viene cumpliendo. Ahora empecemos a mirar lo que implica la resurrección. Y uno de los puntos importantes de lo que implica la resurrección es que es una evidencia clara y perfecta que Dios no miente. No miente, en su palabra no ha mentido. Créame que si hubiese una sola mentira en el Evangelio, muchas personas se hubiesen pegado de ahí para desvirtuar toda la Biblia y para decir que no es palabra de Dios, que no es perfecta como lo es y como lo consideramos cada uno de nosotros. Con la resurrección de Jesús se le da confiabilidad a la palabra de Dios, por cuanto la resurrección de Jesús había sido profetizada, y entonces Dios estaría comprometido en algo que Él mismo no cumpliría si Jesús mismo no hubiese resucitado. Por lo tanto, ahí podríamos ver que, venga,
Si Dios prometió algo y no lo cumplió, entonces, ¿Dios miente? No. La resurrección fue perfectamente válida. La resurrección es totalmente evidente. Y la misma palabra lo ratifica así. Miremos lo que dice el Salmo 17:15, era una profecía acerca de la resurrección. David decía: en cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. En justicia, no de cualquier manera, en justicia, es decir, cuando ya sus pecados habían sido perdonados. En justicia contemplaré tu rostro, al despertar me saciaré cuando contemple tu imagen. Él tiene la certeza, David tenía la certeza que estaría junto al Padre, pero eso solo se puede lograr a través de Jesucristo, a través de la resurrección de Jesús, a través del perdón de nuestros pecados. Ya el perdón de los pecados, el proceso se había hecho en la cruz, ¿verdad? Pero faltaba algo. Y ya más adelante te voy a decir por qué faltaba la resurrección y qué tiene que ver el perdón de pecados con la resurrección. En Daniel 7:14 también se había profetizado, y hay más versículos acerca de la resurrección, pero no me voy a extender en esos. Dice Daniel 7:14, dice: y le fue dado dominio. ¿A quién? A Jesús. Gloria y reino. Pero un muerto no podía tener dominio. ¿Cómo? ¿Y qué le iban a dar a un muerto? Nada. Dice: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno y nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esa es una promesa que estaba sobre Jesucristo, ¿cierto? Su reino no tendría fin, pero eso no se podía cumplir si Jesús se queda en la tumba. Si Jesús hubiese seguido estando muerto, nada de esto se cumpliría. Nosotros tampoco tendríamos perdón de pecados. Si Jesucristo, ¿sí?, no habiendo cometido falta y cargando nuestros pecados, hubiese quedado en la tumba, pues ¿qué pasaría con nosotros? Entonces acá en Daniel 7:14 están profetizando, ¿sí?, que Él tendrá dominio y gloria y reino para que todos los pueblos le alaben y le adoren. ¿Se acuerdan que yo el viernes les decía que toda rodilla algún día se doblará delante del Padre y delante de Jesús? Todos estaremos presentes. Todos. Algunos estarán para juicio de condenación, otros para las coronas. Además de las profecías, está el cumplimiento de los últimos tiempos. Todavía faltan cosas por cumplirse, profecías por cumplirse. Y miremoslo, en Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir? El primogénito en resucitar, el primogénito en volver a tener vida, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Esa es nuestra gran esperanza. Nosotros tendremos libertad de pecado por la sangre de Jesús en la cruz. Entonces vamos viendo todas las implicaciones. Estas implicaciones acá son solo lo que yo estoy leyendo acá, son las implicaciones que tiene la palabra de Dios en la Biblia. Créeme que si Jesús no hubiese resucitado, de la Biblia servirían Proverbios, Eclesiastés y tal vez los Salmos, porque nos enseñan a vivir correctamente, nos hubiesen enseñado a llevar una vida bien, digamos que de la mano del Señor. Pero todo lo que lo demás decía la Biblia y hablaba acerca de Jesús, y hablaba acerca de la salvación, y hablaba acerca de la redención, de la propiciación y de todo eso, no valdría. Perdería todo efecto. Acá esta primera parte yo les estoy mostrando es cómo el cumplimiento de la palabra ha sido perfecto de la mano de Dios. Lo que Dios ha dicho, Él lo ha cumplido. En Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días no ha hablado por su Hijo,
nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas. Un muerto no hereda. Si alguien le va a dejar herencia a un muerto, pues le heredarán sus hijos, qué sé yo. Pero ¿cómo pretendía el padre dejarle herencia a su hijo sabiendo que iba a morir? Dice, heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Aquí la palabra nos muestra que Dios le estaba diciendo en su palabra que le entregaría a Jesús absolutamente todo poder y todo dominio sobre todo lo que existe. Pero Él no lo iba a hacer. Él no lo iba a entregar a un muerto. Él es un Dios, pero Dios de vivos. En Juan 11:25 Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Pero si Él mismo no hubiese resucitado, ¿de qué nos hubiese servido creer en Él? Decir, pero Jesús, si tú mismo no resucitaste, ¿cómo pretendías resucitarme a mí? Aquí cuando vemos que la palabra se cumplió en todo lo que hemos visto, se ha cumplido. La palabra de Dios se cumple desde la primera letra en Génesis hasta la última de Apocalipsis. Entonces Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Pero para quién? Para el que cree en mí. Y dice: aunque tú mueras, vas a vivir. Esa tiene que ser nuestra gran esperanza. No entiendo, miren, la verdad es que si nosotros, en la medida en que aprendamos a conocer la palabra de Dios, en esa misma manera vamos a aprender a vivir de una manera diferente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me enseña que yo debo vivir en obediencia. ¿En obediencia a qué o a quién? En obediencia a Dios y a su palabra. No puedo pretender tener vida eterna a mi manera. La vida eterna se consigue a la manera de Dios, porque Dios es quien tiene todo el proyecto, Dios es quien ha hecho todos los diseños, ¿sí? Desde antes de los tiempos, desde antes que la tierra existiese, ya tenía todo el plan trazado. Entonces nosotros no podemos pretender conseguir la salvación a nuestra manera. Aquí Jesús nos está diciendo: listo, yo soy la resurrección y la vida. Él ya resucitó y está vivo. Su parte está cumplida. Ahora queda la parte nuestra y dice: el que cree en mí, aunque muera, vivirá. La esencia de todo lo que hacemos en esta tierra está fundamentada en esa esperanza que nosotros tenemos, y nuestra esperanza es la vida eterna. Habrá eternidad para todo el mundo. Lo que pasa es que unos escogen ir al infierno y otros escogerán la presencia de Dios. Nosotros decidimos, y esa decisión está en Cristo. Esa decisión se fundamenta en Él, ¿sí? Si Jesús no resucita, la Biblia carece de todo valor y le hace a Dios mentiroso. Porque todas las promesas acerca de la vida eterna serían falsas y serían vanas. Entonces Él hubiese estado jugando con nosotros. Pero Dios no es así. Todo lo que Dios prometió lo cumplió, y lo cumplió a cabalidad, entregando aún lo que Él más amaba. Más aún, imagínate si Jesús no hubiese resucitado cuando Jesús estaba orando ahí en Getsemaní. Ese momento tan especial, tan sublime. El Hijo, Dios mismo aquí en la tierra, y el Padre en el cielo, esa conexión entre ellos dos, ¿sí? Esa comunicación de la santidad a través de Jesús en la tierra con la santidad de Dios en el cielo, ese momento de comunión. ¿Tú crees que Dios sería capaz de jugar con los sentimientos de su Hijo, viéndolo como estaba y permitiendo que Él pasara por lo que pasó en esa cruz, para después decirle: no, hijo, ¿sabes qué? Yo creo que ese sacrificio no funcionó? No. Creo que tendríamos que estar re locos si pensamos que hay un Dios tan malo. El Dios que nosotros conocemos es el Dios que nos ama, es un Dios de gracia, es un Dios de perdón, y está evidenciado
Toda la palabra evidencia el amor de Dios por la humanidad. Vamos a mirar un segundo aspecto, porque fue importante la resurrección de Jesús. Entonces, primer aspecto, porque se cumple lo que Dios promete en la palabra de Dios. Segundo aspecto, si Cristo no resucitara, si no hubiese resucitado, nuestros pecados no habrían sido perdonados. ¿Por qué? Porque si Cristo no resucita es porque todo lo que el sacrificio que Él hizo, Él no cometió pecado, ¿verdad? Pero Él decidió cargar sobre sí nuestros pecados. En cierto modo lo hacía de una manera indirecta culpable. Entonces, si Jesús no hubiese resucitado, Dios hubiese dicho: ese sacrificio que ustedes hicieron, ese sacrificio que Jesús hizo allí en la cruz, no, ¿sabes qué? Ahí no me sirve. En el Antiguo Testamento la gente llevaba un cordero ni siquiera para perdón de pecados, era para tapar sus faltas, ¿sí? Y el sacerdote miraba y revisaba, bueno, sí, lo acepto, listo. Entonces, cuando el sumo sacerdote aceptaba, bueno, la persona que llevaba el corderito o el buey o el animalito que pudiese llevar según su condición económica, entonces, y el sumo sacerdote le aceptaba, entonces ya sabía que sus pecados en el Antiguo Testamento habían sido cubiertos. Pero alguien lo tenía que aceptar. En el caso del Antiguo Testamento era el sumo sacerdote que era guiado por Dios. En nuestro caso, ¿sí? Jesús se presenta como cordero sin mancha, asume nuestras faltas, y cuando Dios le da la resurrección, Dios le está diciendo: listo, el cordero fue aceptado, el sacrificio satisfizo lo que Dios quería como pago por todos los pecados de la humanidad. Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que tus pecados y los míos fueron perdonados en la cruz. Jesús resucitó, y al resucitar Dios está diciendo: acepto, Jesús, acepto, hijo, que pagues por el pecado de toda la humanidad. Listo, ya está hecho. Ahora la tarea parte de nosotros. Miremos lo que dice 1 Corintios 15, versículos 17 y 18. Dice: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Quiere decir esto, Pablo le estaba diciendo a los de Corintios, que estaban dudando acerca de la resurrección de Jesús. Dice: si Cristo no resucitó, pues entonces tú estás perdido, porque tus pecados tampoco fueron perdonados, ni los de Pablo ni los de nosotros ahorita, ¿sí? Dice el versículo 18: entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todos los de ahí para atrás, los que ya habían muerto y que creían en el Mesías, perdieron su tiempo. Y más aún, la verdad es que si el sacrificio de Jesús no sirvió para el perdón de nuestros pecados, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nunca nuestros pecados serán perdonados, entonces iremos a juicio. ¿Tiene sentido? ¿Tendría sentido haber seguido siendo cristianos? ¿Tendría sentido que Dios haya transformado nuestras vidas? No. Entonces, una de las grandes evidencias es que nuestras vidas son transformadas. Una de las grandes evidencias de la resurrección de Jesús es que nuestros pecados han sido perdonados y rompió las cadenas, nos liberó de ese yugo que nos amarraba antes. Miremos lo que dice 1 Juan 2:2. Dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, Él pagó por nuestros pecados. Les estaba diciendo a los de Corintio, por todos los de ellos y por todos los del mundo entero, o sea, los que iban a venir. Dígame si Dios no es bueno. Y Dios lo único que quiere, como lo leía ahora hace un momento, y dice: y el que cree en mí, dijo Jesús, aunque muera vivirá. Pero había una razón de ser, ese sacrificio en la cruz.
había una razón de ser, la resurrección de Jesús. Esa resurrección de Jesús nos indicaba que es como cuando si estuviésemos a la expectativa, ¿no? ¿Y será que sí? ¿Será que Jesús va a resucitar? Porque si Él resucita, yo me salvo, ¿sí? Si Él se va a salvar, la palabra de Dios dice que yo me salvaré con Él, ¿sí? Si estamos juntamente crucificados con Él, juntamente con Él resucitaremos. O sea, como que vamos ahí pegados. Entonces, era importante la decisión que Dios tomara con Jesús. Y cuando Dios le levanta de los muertos y lo resucita para nosotros, eso es una gran victoria. Esa es la confirmación de lo que Jesús nos había prometido. Es la confirmación de lo que Jesús había dicho, que nos perdonaría nuestros pecados gracias a ese sacrificio. Por eso es que hoy, un día como hoy, es importante, y lo que celebramos nosotros, la certeza que resucitaremos algún día, que estaremos junto a Dios, junto al mismo Jesús. Pero es una decisión que tú y yo debíamos tomar. Ya Jesús lo había hecho todo. Lo que dependía era la decisión nuestra. Miremos lo que dice Romanos 3:23. Dice: por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gracia de Dios. Es decir, antes de que Jesús resucitara, todos habíamos pecado, todos estamos fuera. Pero cuando tú recibes a Jesús, venga a ver, ahí ya la cosa cambió, ¿sí? Dice el versículo 24: siendo justificados gratuitamente. Gratuitamente. Allá el que puso el pellejo y el que puso su cuerpo y el que puso todo fue Jesucristo. Cuando estaba estudiando acerca del látigo. Era impresionante. La verdad, nosotros no nos imaginamos lo que Jesús padeció, pero en lo absoluto. Imagínate que habían personas especializadas en castigar a los que cometían las faltas o a los que iban a crucificar. Pero en el caso de Jesús, esas personas no estaban y pusieron a los soldados romanos, gente más ruda, más, perdónenme la expresión, tal vez un poco más ordinarios. Y entonces se fueron con toda la fuerza contra Jesús, y cada latigazo de esos desgarraba la piel. Algún autor que se puso a estudiar eso de una manera muy técnica a nivel de medicina, decía que aún aparentemente casi que sus intestinos quedaban a la vista. Era tanto el desgarre de la piel cuando lo laceraban por acá, que fácilmente sus huesos se veían, el cartílago del hueso se veía. Eso fue. Entonces mire lo que dice Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo. Solos no, en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios me dice: Dios dio su palabra, Dios la cumplió. La segunda parte dice: Dios resucitó, y al resucitar nuestros pecados son perdonados. Entonces ten la plena convicción de que tus pecados y los míos han sido perdonados, pero dice, acabábamos de leer, en Cristo Jesús, por la redención que Cristo Jesús hizo, por el pago que Él hizo por nosotros. Vamos a contemplar un tercer aspecto de la importancia de la resurrección. Serías digno de lástima, dignos de burla, si predicáramos una falsa palabra de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios 15, versículos 12 al 15. Vamos a la Biblia. Ahora bien, está diciéndole Pablo a los de Corintio: ahora bien, si predicara que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces, ¿qué estaba diciéndole Pablo a estos de Corintio? Que no creían que los muertos resucitaran.
Entonces dice, si ustedes creen que los muertos no resucitan, entonces Jesús no resucitó. Y si Jesús no resucitó, entonces mi fe es vana. Y estoy injuriando a Dios, predicando una falsa doctrina de Dios, predicando algo que Dios no ha dicho. Falsa doctrina es aquella que solo me habla de prosperidad. Falsa doctrina es aquella que nunca me menciona que soy pecador. Esa es una falsa doctrina y hay que tener cuidado con ese tipo de doctrina. Pero la doctrina que me habla de que soy un pecador y que necesito de Jesús y que Jesús resucitó tal como Dios lo dice en su palabra, esa era la sana doctrina que Pablo estaba predicando allí y les está enseñando y les está diciendo, hey, ustedes están diciendo que no hay resurrección de los muertos. Entonces, ¿pero qué hacen predicando entonces? Si no hay resurrección de los muertos, pues Jesús no pudo haber resucitado. Si Jesús no resucita, pues vana es su fe. Y si vana es su fe, pues tus pecados tampoco son perdonados. Y no solo eso, estás haciendo a Dios mentiroso, estás predicando una falsa palabra. 1 Corintios 15:19 dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, entonces somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Para que todos nos digan, ay, eran estos tan abejas. Cambiaron su manera de vivir solo para vivir diferentes aquí en esta tierra. ¿Qué sentido hubiese tenido eso? No, eso no tendría ni lógica. Pues vaya y disfrute la vida entonces rumbeando. ¿Qué? ¿Sí entiendes? Pero no tendría sentido. Eso es un contrasentido. Pablo está diciéndole ahí, si nosotros solamente fuera para lo terrenal, bobitos. Lo que pasa es que nosotros cuando recibimos a Jesús ya tenemos una mente celestial. Tenemos que renovar nuestra mente y nuestra mente no está enfocada en lo que está en esta tierra, y es por eso que nosotros ya nada de todo eso, nada de trago, nada de esas cosas que sencillamente me robaban la paz y me tenían como esclavo del pecado. Entonces me libero del pecado, cambiamos nuestra vida gracias al poder del Espíritu Santo, gracias a que mi vida está siendo transformada por la palabra de Dios, y entonces tengo mi esperanza puesta en la resurrección. Entonces en Jesús hay transformación, y como en Jesús hay transformación, tengo la esperanza de la resurrección. Entonces ahí Pablo dice, no, pues si lo que ustedes piensan es verdad, tonticos seríamos nosotros, pero como no es así, entonces nosotros tenemos una esperanza, la gran esperanza, porque es verdadero la resurrección de Jesús. Entonces lo contrario a todo esto es que Jesús resucitó de entre los muertos, nosotros también. Jesús resucitó de entre los muertos, estamos predicando la verdad. Jesús resucitó de entre los muertos, entonces yo ya no vivo para los placeres de esta tierra, sino para lo celestial. Yo ya tengo que vivir para la gloria de Dios. Es eso es lo que implica la resurrección. Vamos a mirar otro aspecto. ¿A mí qué me dice que eso es verdad? La evidencia de la resurrección. Vamos a mirar el cuarto punto. Entonces, la evidencia de la resurrección, toda se encuentra en la palabra de Dios. En la palabra de Dios podemos ver en lo que acabábamos de leer, 1 Corintios 15, en Mateo, Marcos, Lucas, los últimos capítulos de Mateo, Marcos, Lucas, ¿sí? Juan, evidencian la resurrección de Jesús. La otra evidencia, la tumba vacía. Si la tumba estaba vacía, ¿qué pasó? Ahora quiero que miremos algo. Miremos que los mismos judíos, los líderes, aceptaron que la tumba estaba vacía porque ellos no pudieron presentar un cuerpo. Ellos eran los que tenían acceso allí. ¿Dónde estaban? ¿Por qué no le presentaron entonces? Si la tumba no hubiese estado vacía, ¿dónde estaba el cuerpo de Jesús? El argumento de ellos era que los apóstoles se lo robaron. ¿Sí? Pero los apóstoles, ¿para qué se iban a robar el cuerpo? No tendría sentido, ya vamos a mirar por qué. Si la tumba estaba vacía y las primeras en testificar fueron las mujeres,
Entonces, ¿por qué estos líderes le dieron credibilidad a las mujeres cuando en la época, digamos que en los estrados judiciales, la palabra de una mujer no tenía validez? ¿Por qué ellos sí se enfocaron y le dieron validez a las mujeres? ¿Por qué estos líderes sí les dieron a las mujeres? ¿Cuál fue la razón de ser? Porque ellos a conciencia sabían que eso se había pasado. Estos líderes judíos sabían que Jesús, y la tenían clara, que Jesús había resucitado. Por eso es que cuando estas mujeres fueron y testificaron y empezaron a anunciar que la tumba estaba vacía, que Jesús había resucitado, ellos de inmediato dieron credibilidad a eso. Ahora, en la palabra de Dios, estos mismos hombres mencionaron cuando fueron donde Pilatos y le dijeron: hey Pilatos, es importante que cierre bien esa tumba y que le pongas vigilancia, ¿sí? Dice la palabra de Dios, porque, y le llamaban mentiroso a Jesús. Este mentiroso dijo que resucitaría en 3 días, pero asegurémonos, de todas maneras, había algo en ellos que decía: Jesús va a resucitar. Y cuando estas mujeres empiezan y testifican, ¿sí? Unas mujeres que no tenían por qué tener credibilidad, ¿sí? Y menos ante estos tipos tan arrogantes, pero aún así ellos le dieron credibilidad a estas mujeres. Y vamos a mirar algo muy importante aquí. Imagínate que Jesús se le aparece primero a estas mujeres. Esas mujeres que estuvieron fieles en la cruz. Y aquí yo quiero mirar algo importante. Si nosotros miramos en las iglesias cristianas, hay más mujeres que hombres. Las mujeres son más fieles al Señor que los mismos hombres. Y es más tremendo todavía. Las mujeres se preocupan más, muchas veces son las que tienen que estar puyando a sus esposos: venga, prepárese un poco más, estudie un poco más. Nosotros los hombres somos más tercos y las mujeres tienen que estar llevándonos. Yo creo que es algo que tenemos que cambiar y tener que asumir un rol que Dios nos dio, el rol de sacerdotes en la casa. Estas mujeres siempre estuvieron fieles. Hoy en día es lo mismo que vemos en las iglesias. Las mujeres son más fieles que los hombres. Los líderes al ver toda esta situación, ¿qué terminaron haciendo? Sobornando a los guardias. Y vamos a mirarlo en Mateo 28 del 11 al 13. No olvides que estamos viendo la evidencia de la resurrección. Mateo 28 del 11 al 13. Dice Mateo 28 del 11 al 13, dice: y mientras ellas iban, he aquí que algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos, los sacerdotes con los ancianos, y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados. ¿Cuál era la razón de pagar? Ellos en el fondo sabían. Y miren lo que sigue en este versículo, el versículo 13, diciendo: los ancianos y los líderes religiosos le dijeron a los soldados: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Bien pilos estos manes, muy pilos. Si estaban dormidos, ¿cómo se dieron cuenta que eran los discípulos? Eso no tiene lógica. Y si ellos se dieron cuenta que eran los discípulos, ¿por qué no cumplieron con su función de cuidar la tumba? Esos argumentos que estos líderes judíos estaban presentando no tenían valor ante ninguna autoridad. ¿Sí? Otra evidencia de la resurrección es que Jesús hace más o menos entre 10 y 12 apariciones durante los 40 días que estuvo aquí en la tierra. Duró 40 días después de haber resucitado, y la más grande fue ante 500 personas. Miremos 1 Corintios 15, versículos del 5 al 8. Entonces Jesús se le apareció a Cefas y después a los 12, y luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales, decía Pablo en ese momento, aún viven
pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo. Jacobo era el hermano y que fue el que terminó escribiendo el libro de Santiago. Después, el hermano de Jesús, pues. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, a Pablo. Entonces, ¿por qué no darle credibilidad a la palabra de Dios? ¿Cuál es la razón de no darle credibilidad a la palabra de Dios? Cuando lo más importante en cualquier juicio, en cualquier duda, el testigo ocular, el que presenció un hecho, es el testigo más importante. Y aquí, con seguridad, habían más de 500 testigos. En una sola manera, en un solo momento en el cual Jesús, dice la palabra, se le apareció a más de 500 hermanos. Eran testigos oculares de lo que había sucedido. No había manto de duda de la resurrección. Por lo tanto, no habrá manto de duda en tu resurrección y en la mía si nosotros nos acogemos a Jesucristo. Es la única manera. A Tomás y a Pablo, que eran incrédulos, Jesús se les apareció. Después de ver a Jesús, entonces sus discípulos estuvieron dispuestos a morir por la verdad. Entonces eso fue lo que trajo como consecuencia. Miren que, claro, estos hombres estaban llenos de temor, estaban escondidos, pero cuando ven a Jesús resucitado, dicen: wow, todo lo que Él dijo se cumplió, todo es verdad. Listo, no tenemos otra, vamos a predicar la palabra, vamos a enseñar la verdad. Eso fue lo que hicieron, el temor se disipó, se evidenció la gracia de Dios. Miren, Jesucristo mantuvo la esencia. ¿Y cómo? ¿Cómo se evidenció la gracia de Dios? Imagínate que cuando María Magdalena iba corriendo a verlo, ¿sí? El ángel le dice: hey, y dile a Pedro. En uno de los evangelios dice: María Magdalena, ve y avísale a los apóstoles y dile a Pedro. Lo menciona de una manera tan específica. Es como diciéndole: no importa si negó, eso quedó atrás. Es la gracia de Dios. María Magdalena, que tenía un pasado turbio, y Jesús, esa es una de las primeras que se le presenta a Jesús. Su pasado no le impidió ver la gracia. Ni tu pasado ni mi pasado nos impedirá ver la gracia de Dios. Ni tu pasado ni mi pasado nos impedirá estar eternamente con Dios. Jesucristo en su esencia mantiene la gracia. Quinto aspecto, ¿por qué es importante la resurrección de Jesús? Es un pilar sobre el cual se levanta la iglesia. Sin la resurrección de Jesús, nada podemos hacer. Entonces no olvidemos cuáles son los pilares, qué es lo que nos trajo la resurrección. La resurrección nos trajo, primero, que Dios es fiel a su palabra. Segundo, el perdón de nuestros pecados. Tercero, seríamos dignos de lástima y de burla porque estamos predicando una falsa doctrina. Cuarto, la resurrección de Jesús es plenamente identificable, es plenamente comprobable. Créame que si eso no fuese así, los ateos estarían encarnizados con eso, con una sola cosita, una sola. Desafortunadamente, muchos de los judíos hoy todavía creen lo que estos líderes religiosos dejaron sembrado en ellos, esa incredulidad. Pero todo está escrito. Si ellos leyeran el libro de Isaías, ahí en el libro de Isaías está la revelación de mucho de lo que Jesús hizo en la cruz y de lo que iba a pasar posteriormente. Pero vamos al quinto punto. El quinto punto es el pilar sobre el cual se levanta nuestra iglesia. Y dice que Jesús es la cabeza. Ningún hombre es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza. Y un muerto no puede ser la cabeza de algo. Tiene que ser un vivo. Él es el que sustenta la iglesia.
Él es nuestro sustento, nuestra razón de ser. Eso está en Efesios 5, 29 al 30. La esencia, y aquí esto es súper importante. Jesús resucitará los muertos al final de los tiempos, Juan 5, 28. Entonces tú resucitarás juntamente con todos los que hayan creído en Cristo. Veremos y estaremos junto a Jesús, veremos la gloria de Dios, veremos la promesa de Dios cumplida. Eso tiene que ser nuestra gran esperanza. Por eso es que cuando un familiar nuestro tal vez parte en la presencia de Dios, claro, deja un vacío grande, pero también deja una esperanza grande. Y la esperanza es que nos vamos a encontrar un día con esa persona, en un lugar especial, en un lugar digno de alabar y de adorar a Dios, en unas condiciones totalmente diferentes a lo que este mundo nos ofrece. Esa es nuestra gran esperanza, pero para ello tienes que haber recibido a Jesús. Jesús recompensará a su pueblo. Jesús gobernará el mundo. Él, un muerto no va a gobernar nadie. El que resucitó, el que Dios tuvo el poder de resucitar, Él gobernará el mundo. Son promesas, y esas promesas serán cumplidas. Así como Dios ha cumplido todo hasta el momento, Él cumplirá lo que hace falta. Él lo va a hacer. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Nuestra vida no puede ser una vida sin esperanza. Nuestra vida no puede ser una vida en la cual nosotros no sepamos ni para qué hemos vivido, ni para qué hemos venido, como que sin sentido. No, nuestra vida tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido. No olvidemos, la cruz nos trae el perdón, la resurrección nos da la esperanza. Y para terminar, quiero hacerles esta aplicación. Quiero que empecemos a analizar algo. Por un momento, ubiquémonos también en la posición de los apóstoles. Y muchas veces nosotros actuamos de la misma manera. Jesús dijo que era Dios. Y los apóstoles, cuando vieron a Jesús ese Viernes Santo, póngale cuidado a lo que pasa. Ellos, algunos estaban escondidos, pero después viene como el mar de confusión. Y ellos, me imagino que se pondrían a pensar, pero si Jesús dijo que era Dios y Dios es eterno y Jesús está muerto en la cruz, ¿cómo así? No entiendo eso. Otra cosa que pudieron haber pensado, en la cruz Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, ¿el Salvador del mundo abandonado por Dios? ¿Cómo es posible que Él pudo resucitar a la hija de Jairo, a su amigo Lázaro y a otros, pero Él muere y no pasa nada? Eso pensaban el viernes. Tal vez algunos defenderían su causa, no sabemos, pero tal vez otros se debieron haber sentido como engañados ese día viernes. ¿Y sabes algo? Que eso nos enseña que tú y yo muchas veces pensamos así de las cosas de esta vida. Tal vez tú y yo muchas veces nos ponemos a mirar lo que pasa a nuestro alrededor y miramos todo de una manera sesgada, solo una parte. Pero te digo algo, Dios tiene el plan completo y Dios observa completo. Y solo unas horas después, todo este pensamiento es transformado de acuerdo al plan de Dios. Yo quiero hacerme entender. Y es que el día viernes estos hombres estaban aburridos, estaban decepcionados, estaban diciendo: ya no hay razón de ser, porque no conocían el plan de Dios. Pero en el plan de Dios ya estaba el gozo de la resurrección. Él ya sabía todo lo que les iba a entregar. Así pasa con tu vida y con la mía. Entrega y deja que Dios gobierne tu vida. Entrega y deja que Dios gobierne todo lo que hay a tu alrededor, tus finanzas, tus hijos, tu todo, porque Él sabe lo que viene a futuro. Estos hombres tal vez llegó un momento en que dijeron: no era como nosotros pensábamos, no era como nosotros creíamos. Pero ¿sabes por qué? Porque nosotros no vemos a la misma manera de Dios. Dios nos enseña que Dios ve las cosas diferente a como nosotros las vemos. Dios nos enseña, ¿sí?,
que para mucho de lo que estaba sucediendo el viernes era el fin, pero para Dios lo mejor estaba por venir. Y así va a pasar con tu vida. Lo mejor está por venir, pero depende de que tú entregues todo en las manos del Señor. Porque es que Dios conoce el futuro. Dios sí sabe lo mejor, lo que más te conviene. Hasta que Jesús resucita, entonces todo lo que Él había dicho se cumple, ¿sí? Y entonces todas las dudas que estos hombres tenían se disipan. Todas las dudas que estos hombres tenían desaparecen. Algún día las dudas que nosotros tenemos acerca de la fe que nosotros profesamos van a desaparecer. Pero qué importante es que empiezan a desaparecer desde ahora a través del conocimiento de la palabra, y nosotros podamos predicarle a otros esa bendición que vendrá. Eso que pasó ese viernes nos enseña que nunca debemos juzgar los planes de Dios, porque los planes de Dios son perfectos. Lo que parecía un fracaso se convirtió en gozo, y lo que el viernes fueron lágrimas, 2 días después, 2 se convirtieron en gozo. Así es como funciona cuando nosotros dejamos que los planes de Dios se ejecuten, y es como debemos dejar que los planes de Dios se ejecuten en tu vida y en la mía. Entonces, quiero decirte que el que comienza la buena obra también la termina. Y si Dios empezó esa buena obra en ti y en mí, la llevará a un feliz término si la dejamos que Él obre en nuestras vidas. Miremos lo que dice Filipenses 1, versículos 3 al 6. Pablo estaba diciendo acá: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros, por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. La obra que Dios empezó en tu vida y en la mía será perfeccionada. La obra que Jesús empezó en tu vida y en la mía, la perfeccionará, y viviremos en cuerpos glorificados en la presencia del Señor. Así es que la resurrección de Jesús tiene la connotación más importante en tu vida y en la mía. Nunca juzgues los planes de Dios. Por el contrario, entrega todo en las manos de Dios, porque Dios ha cumplido todo en su palabra, y solo en Jesús tendremos resurrección. Vamos a orar y vamos a darle la gloria a Dios, y vamos a darle hoy gracias a Dios. Hoy no le vamos a pedir nada, hoy le vamos a dar gloria y honra, Padre. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por todo lo que entregaste para nosotros, Señor. Te doy la gloria y la honra, Padre mío, y te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido verdad. Gracias, Señor, porque has cumplido hasta el más mínimo detalle, Señor. Gracias, Señor, porque no merecíamos nada y nos lo diste todo. Nos has entregado, Señor, en Jesucristo la salvación. Gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste en la cruz. Pagaste nuestros pecados con tu propia sangre, Señor. Gracias, Jesús, porque además de pagar nuestros pecados, nos dará resurrección y vida eterna, y viviremos glorificando y adorando al Padre eterno. Te damos la gloria y la honra, amado Padre. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones inmerecidas por nosotros, Señor. Pero por tu gracia la recibimos con todo el corazón. En el nombre de Jesús te glorificamos. Amén y amén. Bueno, mis amados, de Jesús siempre de la mano de Jesús, porque lo que predicamos es verdad, porque lo que predicamos se cumplirá. Dios es fiel a su palabra, y Dios es fiel a tus anhelos y a tus sueños también. Bendiciones, los queremos mucho. Abrazo fuerte para todos. Bendiciones. En el cielo no hay hospital, no hay motivo para llorar, no hay mentiras heridas, estoy convencido que vamos para arriba. Está preparando un lugar, una fiesta que no va a parar. Solo vente conmigo, ya estamos listos. Disfruta a Cristo, mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo. Aquí en la tierra nosotros cantamos alegres como en los cielos. La vida